Hola queridos musicoramitas, en el programa de hoy haremos un repaso general de todos los elementos vistos en materia de rítmica, comenzando por las 5 figuras vistas hasta ahora como son la redonda, la blanca, la negra, la corchea y la semicorchea. En el primer programa de lenguaje musical y teoría vimos las 4 primeras. En él explico que la redonda dura 4 tiempos de negra, siendo la figura natural más larga en un compás de 4×4, llegando a ocupar todo el compás. Partiendo la redonda por la mitad, el resultado son 2 mitades, las blancas, que duran 2 tiempos de negra cada una y suman entre las dos los 4 tiempos del compás. Partiendo estas 2 blancas por la mitad, surgen las 4 negras que también ocupan toda la duración del compás. Además, la negra es la figura unidad del compás 4×4 o C, letra que significa compás, ya que fue el primero que se creó. El resultado de partir las 4 negras por la mitad son las 8 corcheas, que también ocupan toda la duración del compás. Claramente cada una de ellas dura menos tiempo que las figuras anteriores, siendo estas 8 veces más rápidas que la redonda. Y por último, partiendo de las 8 corcheas por la mitad, resultan las 16 semicorcheas, que son también el resultado de descomponer en 16 pedazos iguales una redonda. La velocidad de estas con respecto a la velocidad de cualquiera de las otras figuras es bastante notoria, aunque siempre dependerá del tipo de compás y de la velocidad que indique el tempo. De esa forma, una semicorchea podría durar incluso más que una redonda. Es como si utilizáramos un microscopio sonoro, metafóricamente hablando. Pero también decir que si una semicorchea dura mucho, en equivalencia una redonda duraría 16 veces más, algo a tener en cuenta. Bueno, siempre es mejor escuchar cómo suenan, ya que musicalmente no se me ocurre mejor ejemplo que la práctica. También os recuerdo que este recuadro que hay aquí lleva con flechas la dirección que hay que seguir con la mano para medir los 4 tiempos de cada compás. Siempre ayuda para ver las 4 partes a medir y para ser conscientes de la medida que entra en cada parte. Así que vamos a hacer sonar esta línea de figuras para que podáis compararlas. Aquí tenemos los silencios, de redonda, de blanca, de negra, corchea y semicorchea. Recordamos que duran exactamente lo mismo que las figuras, pero sin sonido. Por lo tanto, no tienen sentido en una partitura donde no aparezcan figuras. Es por eso que no haremos un ejercicio con ellos. Otro de los programas fue dedicado al compás 3×4 y a la figura que ocupa todo el compás, como es la blanca con puntillo. En él explico que el puntillo añade la mitad de la duración de la figura a la que acompaña. En el caso de una blanca, pues añade una negra. Este minúsculo puntito siempre se pone a la derecha de la cabeza de la figura. Digo esto porque más adelante veremos otro puntito que nada tiene que ver, que se pone encima o debajo de la cabeza de la figura. No quiero redundar mucho en el 3×4 ya que vimos que funciona igual que cualquier otro compás. Vamos a hacer una lectura de esta línea para que veáis cómo suenan las figuras como la semicorchea. Ok, en otro de los temas que hemos visto hablamos sobre la doble barra de repetición, las casillas 1 y 2 y la negra con puntillo, además de la célula rítmica negra con puntillo corchea.
Recordamos que hay que llegar hasta la doble barra de repetición que finaliza en la primera casilla, repetir desde el principio o desde otra barra de repetición y una vez que volvemos a llegar a la casilla 1 nos la tenemos que saltar para hacer la casilla 2. Es decir, que no se leen nunca seguidas, sino una vez la primera y después de repetir la segunda. Nunca son simultáneas, es decir, que tenemos dos finales diferentes para la misma frase. El que te obliga a repetir y el que termina con la obra. En este caso yo siempre pongo una doble barra de repetición para hacer el ejercicio 2 veces, pero encontraréis en la mayoría de las ocasiones que esta doble barra suele ser de final. Aprovecho para poner un silencio con puntillo para recordaros que los puntillos son medidas de tiempo y que igual que afectan a las figuras, también afectan a los silencios. También aprovecho para hacer varios tipos de ritmos, con negras con puntillo, semicorcheas, silencios, etc. Vamos a leer este ejemplo para recordar visual y sonoramente cómo funciona. Muy bien, pues ahora vamos a recordar el tema de la ligadura, que es esta línea curva que presentan algunas figuras uniéndolas a otras y sumando sus duraciones. Es verdad, y todo se ha dicho, que al principio dificulta la lectura, ya que hay que leer dos figuras como una sola, sumando los tiempos de ambas. Recordamos que la ligadura comienza en la cabeza de una figura y termina en la cabeza de otra. Se pueden ligar varias seguidas, pero siempre pasando la línea de cabeza en cabeza. Siempre se produce en notas iguales, ya que en teoría otra forma de verlas es como si fueran la misma nota descompuesta en varias figuras, creando así una figura con tiempos impares o, bueno, también pares, pero para eso es mejor colocar una figura que actúe como sinónimo. Misma lectura y significado, pero diferente escritura. Una de las opciones que nos presenta la ligadura es que podemos hacer una blanca, por ejemplo, en donde su primera mitad está al final de un compás y la otra mitad en el primer tiempo del compás siguiente. Ese ejemplo que os propongo no se podría hacer de otra forma, como este caso que vemos aquí. Esto en realidad es una negra con puntillo, pero la parte que correspondería al puntillo no entra en este compás, pues el compás actúa como si fuera un saquito que soporta un peso predeterminado donde no se puede ni exceder ni quedarse cortos. Un compás tiene que quedar lleno siempre con ese peso preciso y exacto. Por lo tanto, la parte que corresponde al puntillo, que en realidad es un tiempo de corchea, va en el compás siguiente escrito como figura y ligado a la negra. De esa forma podemos ejecutar una negra con puntillo descompuesta en figuras. Bueno, aquí vemos que ocurre lo mismo con esta corchea con puntillo que aunque aún no hemos visto, la he querido escribir simplemente para que veáis las posibilidades que la ligadura nos ofrece. Bien, leamos este ejemplo para que veáis cómo suena.
Otro programa fue dedicado a los tipos de compás y cómo funcionan. Recordamos que todos los tipos de compás vienen dados con dos números en forma de fracción. El número de arriba o numerador indica el número de tiempos o partes de cada compás, y el número de abajo o denominador indica cuál va a ser la figura unidad que vamos a utilizar y que asignará el peso métrico que soportará cada uno de los compases. Aquí solo aparecen 4s y 8s en los denominadores, lo que significa que solo utilizaremos negras o corcheas como figuras unidad. Estos suelen ser los compases más comunes y más utilizados para escribir música, aunque las posibilidades son enormes. Os recuerdo que hay 7 tipos de figuras que pueden ser figuras unidad. También hablamos en su momento de cómo se clasifican todos los compases, según el número de pulsos y la subdivisión de cada uno de ellos, quedando organizados de forma metódica. El único compás no tan común es este último, que lo he querido poner para recordaros cómo funciona la semicorchea cuando dura lo mismo que una corchea en un compás más común como es el 4x4. Haremos un ejemplo ahora en un momento donde el 4x8 actúa igual que un 4x4, pero con las figuras y el tempo a mitad de duración. Los compases de subdivisión ternaria agrupan las figuras en tríos en vez de en pares. Un tiempo se ocupa con una negra con puntillo que, descompuesta en corcheas, son 3. Como la figura unidad es la corchea, utilizamos otro metrónomo aparte del habitual para medir la subdivisión. Para recordar cómo se miden, vamos a leer este ejemplo que es como mejor se entiende. Muy bien, leamos ahora este otro ejemplo en 4x8 como recordatorio de que las semicorcheas no siempre tienen por qué ser rápidas. Bueno, pues habiendo hecho un repaso rápido de toda la teoría sobre rítmica dada hasta ahora, vamos a leer unos cuantos ejercicios, donde mezclaremos todos los temas. Aviso que son complicados para la gente principiante y son más bien ejemplos, pero como hay musicoramitas de diferentes niveles, así como presento los ejercicios son ya de una complicación avanzada para los más adelantados. Para los menos experimentados, aconsejo poner la reproducción del vídeo a mitad de tiempo o a un cuarto de tiempo para leerlos lentos y dar la oportunidad de medirlos de una forma más sensata. Para los profesionales siempre se puede poner el reproductor a doble de velocidad, aunque serían bastante complicados. Al ser ejercicios rítmicos no importa que la nota que elegí cambie de afinación, pues lo que interesa es la métrica. Bueno, vamos a por este primero.
Ha sido complicado, ¿verdad? Bueno, tiene solución, como dije antes. En este caso vamos a añadir casillas 1 y 2. A por ello. Ok, estaréis viendo que los silencios y las ligaduras hacen que la rítmica tenga un nivel bastante complejo. Bueno, sigamos practicando con este otro ejercicio. Empezamos. Vale, vamos a hacer este ejercicio que está en 6×8 y aquí meteremos el metrónomo de subdivisión que siempre ayuda. Aquí omitiré las semicorcheas para que tengáis cierto respiro. Vamos a por ello. Por último vamos a leer este que está en 9×8 que tiene 3 tiempos de negra con puntillo en cada compás. Ya que no he puesto ningún ejercicio en 3×4, este ejercicio se medirá igual pero con las corcheas agrupadas en tríos ya que es de subdivisión ternaria. Leamos.
bueno, espero que este programa os haya refrescado todos los temas sobre rítmica, dados por individual en las lecciones de lenguaje musical y teoría. La rítmica es igual para todos los músicos independientemente del instrumento que se toque, así que esto es para todos. Controlando todos estos temas, una gran parte de estudio estará superada. En mi opinión, la rítmica es lo más difícil de la música, técnicamente hablando. Os recuerdo que tenéis varios ejercicios en los vídeos titulados A practicar, donde ver todos estos temas para practicarlos por separado. Recordad lo que os he dicho del reproductor. Para más facilidad se pone el reproductor más lento y para más complejidad se pone el reproductor más rápido. Ahí tendréis el secreto de vuestra práctica. Muchas gracias musicoramitas por haberme acompañado hasta el final del vídeo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.